Dios le bendiga en esta mañana, le damos gracias al Señor por este nuevo día y porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y bueno en gran manera. El- Hoy vamos a hablar de las operaciones del Espíritu Santo y que ayer prometí que iba a hacer lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas y en el mundo. Entonces vamos a estar hablando de ello hoy, pero antes vamos a estar orándole al Señor para que Dios nos guíe y para que no sea todo conforme a la palabra de Dios y que nos dé ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido en este día en el nombre de Jesús y para que lo aprovechemos al máximo con la ayuda del Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia y hoy, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has dado este día más de vida, Señor, porque nos pudimos levantar, porque pudimos hacer muchas cosas en este rato que antes de estar en esta transmisión. Y por eso te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento y que podamos oír esta palabra acompañada de fe, para que obre para bendición y salvación de muchos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por toda la obra que tu Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y que esta palabra sea escrita en la mente y en el corazón para ser puesta por obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy voy a leer la palabra del Señor en el primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, y dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció los hombres? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. A lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, y porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aquí nos habla de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la actualidad. Entonces vamos a estar estudiando un poquito en lo que el Espíritu Santo a partir de Jesús para acá, de la unción de Jesús, estuvo haciendo. Y lo primero que nosotros encontramos en la Biblia, desde los Hechos, es que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, como dice en Lucas, que lo ungió para predicar el año agradable del Señor, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para todo eso que Jesús hizo, para enseñar. El Espíritu Santo fue el que ungió a Jesús para hacer todo ese trabajo. A partir la primera obra que el Espíritu Santo generalmente hace es convencer. En la vida de las personas es convencer. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo dice que seríamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo.
para llevar a los hombres a ser salvos. O sea que las personas, en primer lugar, son convencidas por el Espíritu Santo de que son pecadores, que hay un castigo para los pecadores, pero que también hay un Salvador para los pecadores, que es Jesús el Señor. Así que eso es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en las personas inconversas, hacen señales. Por eso es que en la Escritura dice allá en uno de los profetas, dice, y todos seremos enseñados por Dios. A través del Espíritu Santo, Él nos enseñará. Dice, y el que oyó a Dios, dijo Jesús, y el que oyó a Dios y aprendió de Él, viene a Jesús. La tarea del Espíritu Santo en el mundo es llevar a las personas a conocer a Jesús para salvación. Entonces, esa es la primera persona, la primera función que el Espíritu Santo es convencer a las personas. Como decía, la puede convencer por dos cosas, por medio de la palabra de Dios, que es lo más, dice, porque la palabra de Dios es exacta para enseñar, instruir y corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Pero cuando uno presenta el Evangelio como lo hizo Jesús cuando caminó a Emaús, Él les habló y les mostró por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y ellos dicen, mientras él nos hablaba, ardía nuestros corazones. Más adelante Pedro usa el mismo método con Cornelio y a través de las Escrituras le muestra que Jesús es el Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo, cuando uno enseña la palabra de Dios o el Evangelio a través de las Escrituras, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra y convence a las personas de pecado, de justicia, de juicio y la lleva a ser salvos. Esa es la primera función que el Espíritu Santo de Dios hace en las personas inconversas. La segunda función que ya cuando las personas les abre el entendimiento para que puedan entender, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona ya ha creído en Jesús y es salvo, entonces el Espíritu Santo aquí dice también que la función del Espíritu Santo inicialmente en una persona dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Entonces, la segunda función es que sepamos nosotros lo que Dios nos concedió a través de Jesús. Eso involucra muchas cosas. Cuando la persona empieza a descubrir, por ejemplo, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, eso es lo que el Señor empieza a mostrarle a las personas, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que el maligno ya no nos toca, que ya no somos de este mundo, que el reino de Dios no es de este mundo, sino es gozo, paz en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces la persona empieza a cambiar su mentalidad y empieza Dios a mostrarle quién ahora esa persona es en Cristo. Ya le dice, ya usted no es terrenal, sino ya es un hombre espíritu. Allí dice que el que nació del Espíritu, Espíritu es; el que nació de la carne, carne es. Y empieza el Espíritu Santo a mostrarle a la persona quién es en el Señor. Le dice que es un hijo de Dios, que ha sido engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Entonces ya empieza la persona a tener una identidad. Eso es lo que Dios quiere, que las personas inicialmente cuando conocen a Jesús puedan tener una identidad ahora en Dios, no en el mundo, porque en el mundo tienen su identidad, pero ahora en el Señor es una nueva criatura en Cristo, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso el Espíritu Santo lo empieza a hacer en cada persona. A medida que uno va leyendo la palabra de Dios, el Señor dice que cuando las personas se convierten aquí a Cristo, el velo les es quitado, y entonces uno empieza a entender ahora quién es uno en Dios. Y entonces ya empieza a entender lo que la Biblia dice. Y dice, ay, es que cuando yo entiendo, es como si me hubieran quitado un velo. Sí, entonces porque Dios, el Espíritu Santo empieza a hacerlo entender las cosas del Espíritu.
que ahora tiene una familia, que es miembro de Dios, que ahora sus tesoros están en el cielo, que el maligno ya no le toca, que está sentado en lugares celestiales con Cristo, que ya es rico porque Jesús lo hizo rico, que ya tiene un sanador, un padre responsable, tiene todas estas bendiciones. Eso es lo que el Espíritu Santo empieza a, a enseñarle a la persona para que empiece a vivir bajo esa nueva identidad que Dios le da a la persona en Cristo Jesús. Así que esa es la segunda cosa que el Espíritu Santo hace, es empezar a mostrarle la identidad que tiene a la persona siendo ya un hijo de Dios, que tiene un espíritu nuevo, que tiene un corazón nuevo, todas esas cosas que Jesús ya ganó para nosotros, que ya no somos esclavos ni del pecado, ni estamos bajo el enemigo. La potestad que nos ha sacado del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo, nos sacó del odio al amor, todas esas cosas que involucran la vida cristiana ya estando uno realmente en Dios. Después de que ya la persona tiene esa identidad con el Señor, entonces viene el asunto de que el Hijo de Dios dice que una de las evidencias de que las personas son hijas de Dios es que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, la persona cuando ya ha nacido de nuevo, entonces y es hijo de Dios, el Espíritu de Dios lo guía. Así dice la Biblia, dice que al Hijo de Dios el Espíritu de Dios lo guía. Nosotros, esa es una de las funciones muy importantes que el Espíritu Santo hace con el creyente. Cuando dice que lo guía es porque le puede ordenar, le puede enseñar, le puede corregir, le puede exhortar. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Recordamos cuando el apóstol Pablo quiso ir a Asia, dice que el Espíritu de Dios se lo prohibió, le dijo, no, no puedes ir allá. No sabemos la razón por qué le prohibió ir a Asia y, por ejemplo, predicar el Evangelio en Atenas, él le dijo que no. Así, y lo guiaba y le iba diciendo, bueno, hace esto, 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 y lo iba diciendo. Y le iba anunciando las cosas que iban a suceder. Le dice, mire, también yo lo va a ir a Jerusalén y allí va a padecer, pero ese es el propósito mío, que usted vaya a Jerusalén, que lo arresten para que usted dé testimonio al César. Entonces, por eso es que el Espíritu de Dios guiaba al apóstol Pablo, también guió a Pedro y a todos, y quiere guiarnos a cada uno de nosotros en las cosas que hagamos. Entonces, por eso es bueno tenerlo en cuenta a diario en la vida. Señor, guíame con su Santo Espíritu, porque esa es la función del Espíritu Santo, es guiarnos a todos. En cuanto a la vida diaria, Él nos puede guiar. Yo recuerdo un día que venía para la casa y el Espíritu Santo me dijo, súbase al andén. Y yo hice caso y me subí, y pasó un carro y a los pocos metros de donde yo me subí se estrelló. Y si yo hubiera seguido por la cerca de la acera, en mi casa hay muchas escaleras y entonces es difícil andar por los andenes para llegar a casa. Entonces uno toma el borde de la acera, y el Señor me dijo, súbase, y me subí y me evitó que el carro me atropellara. Y así Dios, estando una vez en peligro, también el Espíritu Santo me dijo, váyase, y es ya, o sea, rápido, y me fui, y gracias a Dios, debido a eso, Dios guardó mi vida en ese lugar, porque Dios me dijo que Y así, en muchas ocasiones, Él me ha guiado y me guía. Yo creo que Él me guía casi todos los días, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo. También otra función del Espíritu Santo en el creyente es enseñarle. Él dice que enseñarle es, porque la Biblia dice que Él nos enseñará y nos guiará a toda la verdad. Entonces, el único que realmente tiene la verdadera, o ¿cómo llama? Podríamos decir, que tiene el verdadero sentido, le puede poner el verdadero sentido a las escrituras, es el Espíritu Santo. Nosotros no.
No, porque cada uno de nosotros cuando nacimos, yo les digo a las personas que nacimos con lentes, con anteojos. Entonces, de acuerdo al entorno y a lo que nos ha pasado en la vida, así vemos las cosas y hasta hacemos películas. Y así mismo también vemos la Biblia y la interpretamos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, a lo que hemos aprendido, lo vemos así, pero el Espíritu de Dios es el encargado de verdad guiarnos a toda la verdad. En este capítulo de Corintios dice eso, que cuando dice que en aquí dice que la otra función del Espíritu Santo dice que lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que el único que tiene la verdadera interpretación, si pudiéramos llamar interpretación, es más bien ponerle el sentido, es el Espíritu de Dios. Para que nosotros podamos no, ¿cómo se llama? Interpretar las escrituras de acuerdo a nuestro acomodo. Cuando uno le pregunta a alguien, y si a mí me parece, yo creo, yo siento que es así, pero hay que decirle al Señor es que nos enseñe lo que es tal cual como está ahí. Así como Jesús entendió las escrituras porque tenía el Espíritu Santo y el Espíritu le enseñó y le puso el sentido a la palabra, así también ahora el Espíritu Santo está interesado también en nosotros que le pongamos el sentido a las escrituras tal cual como está, y que Él no se va a acomodar. La verdad, cuando es por el Espíritu Santo, no contradice ninguna de sus partes, sino que acomoda, dice acomodar es como engranar la verdad. O sea que la Biblia no se debe contradecir ninguna de sus partes. Si el Señor lo dice aquí y tiene una claridad, el Espíritu Santo le puede enseñar realmente lo que significa ese texto. No es lo que nosotros queremos, sino lo que dice realmente las escrituras. Entonces, por eso dice que el hombre natural no puede percibir. Si la persona no ha nacido de Dios, es un hombre natural. Y dice que no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. Pero el que es nacido de Dios, dice que el hombre espíritu acomoda por medio del Espíritu Santo las cosas del Espíritu y las puede entender. Esa es otra función que hace el Espíritu Santo, es guiarnos a toda la verdad, que le pongamos el sentido a las escrituras, pero eso es obra del Espíritu Santo, no es nuestro. Yo decía, si todos los pastores y los que enseñamos, los teólogos y todas las personas que tenemos eh, o enseñamos la palabra de Dios, la predicamos, fuéramos enseñados por el Espíritu, todos hablaríamos igual. Nadie podría hablar diferente pero porque no pondríamos de nosotros mismos, sino lo que dice el Señor. Dice, el Señor dice tal cosa y es así. Y le preguntan a otro y diría lo mismo, le preguntan a otro, porque es el Maestro, el que nos guía toda la verdad es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos ser enseñados por Dios por medio del Espíritu Santo para poder conocer realmente la verdad. Hoy hay muchísimas doctrinas, muchísimas que aunque decimos que somos doctrina sana en todos pero cada uno acomoda la verdad a su manera de ser, a lo que piensa, a lo que siente, pero no deja que el Espíritu de Dios le enseñe. Dios quiere a través de su Espíritu Santo enseñarnos porque esa es la función del Espíritu Santo. Una de las funciones es enseñar a las personas y guiarlas a toda la verdad en cuanto a la palabra, a ponerle el sentido a las Escrituras. Otra función que hace el Espíritu Santo es que recordar. Dice que Él nos recuerda todas las cosas. Nosotros no somos capaces de...
Sí, muy pocas personas tienen esa capacidad de que leen y lo memorizan todo y lo guardan, ¿no? Pero el Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que uno debe tener, sí, yo les decía, nosotros somos como un computador, ¿sí? Pero el computador, mm, si no tiene todos los programas, no sirve, sino tal vez para hacer estorbo o para papel o otra función o de adorno, pero no servirá al menos que tenga el software. El software en este caso de nosotros es la palabra de Dios. Son los 66 libros que hay en la Biblia, que cada uno tiene una función en la vida de las personas. Hay libros que son para doctrina, hay libros que son para la vida, hay libros para alabanza, hay libros para aprender a ser ordenados, hay libros para todo en la Biblia, para alcanzar sabiduría y cordura, como proverbios, todo esto. Pero cada uno de estos libros tiene una función o aclarar un asunto sobre algo que Dios dice. Pero por la necesidad de leerlas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no le quede faltando ningún archivo, ningún archivo. Porque cuando el Espíritu de Dios necesita, Él usa es la palabra, por eso Él recordará la palabra de Dios. No es lo que dijo Juan, Pedro o fulanito, Santiago. No estoy hablando de personas de la Biblia, sino de lo que dijo. No, Él recuerda es lo que la palabra de Dios dice. Yo he tenido casos donde he visto la gloria de Dios en varias ocasiones, donde el Espíritu Santo de Dios me recordó, sin haberlo ni siquiera yo aprendido de memoria estos versículos, pero cuando el Espíritu de Dios los recordó, los puse en práctica y funcionaron. Yo creo que ya conté esta historia, pero la voy a recordar un poquitico, que yo iba por la selva y apareció me encontré una pequeña serpiente como 1,5 metros de las más venenosas que hay en la selva. Y yo, el hombre natural, dijo Israel, hasta aquí llegó, se murió porque ya tenía como a 60 centímetros donde estaba ella y ya había violado la seguridad, ¿no? Y ella tenía como 1,5 metros, más o menos, no lo medí, pero más o menos tenía como 1,5 metros. Y yo estaba, que ella estaba enchipada, lista para atacar. Y ese hombre natural dijo, Israel, hasta aquí llegó. La casa más cerquita estaba como a 1 hora de donde yo estaba, para poder acercarme a esa casa. Pero ¿qué podrían hacer en esa casa? Nada. Entonces yo pensé, dijo, no, Israel hasta aquí llegó, se murió. Pero el Espíritu Santo me recordó las escrituras y me dijo que lo que Dios le dijo a Adán cuando lo puso por Señor de toda la creación, dice, yo lo he puesto para que señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces que se mueven en el mar y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces cuando esa palabra vino a mí, yo le dije a la serpiente, en el nombre de Jesús, apártate. Y la serpiente se desenrolló y se apartó. Y lo curioso fue que cuando yo vi que eso sucedió me empezó un temblor tremendo, pero no era del miedo a la serpiente, era de ver la grandeza y el poder de Dios allí. Así también he visto en otras ocasiones que el Espíritu de Dios nos recuerda esa palabra para que la pongamos por obra. Un día mi esposa me dijo que si tenía plata y yo le dije, vaya y esculca. Y fue y esculcó y no teníamos dinero. Entonces vino y me dijo, no hay nada, no hay, ya busqué en todos los bolsillos y no tiene plata. Y yo le dije, así como Pedro, Jesús le dijo que echara la red a la derecha, ve y esculca de nuevo. Y fue y esculcó y me dijo, no hay nada. Le dije, yo lo voy a echar. Entonces yo vine mismo y eché, como dice, voy a echar a la red a la derecha. Y fui y miré y en la cartera donde ella ya había esculcado 2 veces, encontré 40,000 pesos. Y ya había esculcado 2 veces, pero así como esa vez de los que no habían peces, él había pescado toda la noche, pero no había pescado ni siquiera un refrío. Entonces
yo fui sabiendo que no había, así como dijo Pedro, en tu nombre yo echaré la red. Y fui y saqué 40,000, le di 20,000 a ellas para el diario y me quedé con 20,000. Eso es que el Espíritu Santo de Dios nos recuerda su palabra. Cuando uno está testificando o hablando del Señor, se le vienen muchos versículos y entonces uno dice, pero ¿de dónde salió todo? Es que el Espíritu de Dios es el que lo está recordando y está, pero dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces uno cuando hace caso y empieza a testificar a la persona, uno dice, pero ¿de dónde salió eso? Si ni siquiera yo me acordaba que a mí aprendió ese versículo. Es que no se lo aprendió, es que el Espíritu de Dios le sopla. Lo que usted no sabe y le recuerda lo que ha leído en la Biblia, él se lo recuerda. Y usted dice, uy, pero ¿cómo así? Y la gente queda callada, uy, que este tipo sabe. No, es que el Espíritu de Dios le recordó la palabra y ha puesto esa palabra en su boca, porque eso es es una de las funciones que el Espíritu de Dios hace en nosotros, es recordar la palabra. Y no solamente nos recuerda en un momento que necesitamos, y nos da unos ejemplos contundentes. Hay veces que no uno queda asombrado, maravillado eh, de lo que el Señor hizo en ese momento, que nos recordó y nos hizo una aplicación práctica de la Biblia en ese momento. Le damos gracias a Dios porque tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos. Pero también el Espíritu Santo, otra función que hace en el creyente es que nos anhela celosamente. Cuando dice que nos anhela celosamente es que Él nos cuida para que no pequemos. Y hay veces, como Él está en las posiciones que ya recordamos, está con nosotros, está sobre nosotros muchas veces y también está en nosotros. Él dice que nos anhela celosamente, es decir, que Él no le gusta que uno peque y a medida que uno va a hacer algo le dice, quieto. Me hice acordar de un cuento, ¿no? Quieto, animal de carga. Entonces, como somos como borritos, como la borrita de Balán, entonces Dios dice, quieto ahí, no, eso no está bien lo que estás haciendo, porque Él nos anhela eso, ¿no? El Espíritu Santo nos empieza y nos hace ver las cosas para que no pequemos, porque Él nos anhela celosamente. Entonces, yo recuerdo un día que fui a comprar un papel, me pareció algo muy curioso. Y gracias a Dios porque ese día entendí que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y entonces yo le pagué al señor de la papelería, allí donde vendían el papel, con un billete. No recuerdo si era de 20 o 50, pero de todas maneras él dijo, ay, no tengo vueltas. Entonces me dijo, camine, y dejó a la empleada y fue a descambiar el billete, pero no se lo cambiaron. Entonces dijo, compremos una gaseosa. Entonces era como una tienda donde vendían cerveza. Y cuando yo estaba yendo en la cerveza, el Espíritu Santo era como si se hubiera apartado de mí y se hubiera quedado afuera. Entonces, se me quitó como la paz y yo decía, pero yo me siento muy mal aquí, pero es que el Espíritu Santo se había quedado afuera, aunque nunca se salió de mí y tal vez estaba conmigo, pero no me estaba acompañando. Entonces yo me salí y volví a tener esa paz. Pues es que Jesús les dijo a los discípulos, y me acordé de esto, dice, es que cuando usted llegue a una casa, diga, pasa a esta casa. Y si hubiera alguien digno de esa paz, se va a quedar. Si no, esa paz se volverá. El Espíritu Santo le reargullará y usted siempre va a sentirse mal e incómodo en eso y se va a salir porque no hay una persona de paz en esa casa. Es porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente y nos cuida para que no pequemos o para que no nos expongamos al peligro. Así, eso es lo que también hace el Espíritu de Dios según la palabra de Dios. Pero también otra función del Espíritu Santo es consolar, porque dice que os enviaré al Consolador, y consolar es traer consolación, porque en un momento dado nosotros también podemos entristecernos y
No en entrar en depresión porque el Hijo de Dios no entra en depresión, pero sí puede entristecerse por alguna cosa. Por ejemplo, cuando parte una persona para donde el Señor, las personas a veces se sienten tristes y el Espíritu Santo viene y los consuela, los fortalece, los ayuda, levanta el ánimo. En ese caso hacia el Espíritu Santo. Entonces, también es una de las funciones, y él le dijo que era el consolador. Entonces, porque en esta tierra, cuando uno hay veces, por las circunstancias y las tribulaciones que uno se pueden sentir tristes, y el Espíritu Santo dice, no, me hizo acordar de una historia hace, que no es propia, sino la escuché de alguien que me gustó muchísimo. Dice que había un misionero y se fue, duró como 30 años o casi 40 años en un lugar y, era en otro continente, llegó en el barco y venía pues solo, ya viejo, cansado del trabajo que había hecho. No había ya los padres de él, ya habían dormido con el Señor, ya no tenía una familia allí en Estados Unidos. Entonces, él un poco ya triste y afligido de esto y pensando que regresó a su tierra, sus padres habían dejado alguna herencia para él allí y todo, y cuando llegó allá en el barco, llegó también en otro barco el presidente de la República y que está dando un paseo y eso que la gente salió a recibirlo y le decían al letrero bienvenido a casa señor presidente y todo y él solo mirando y le dio mucha tristeza, mucho eh, ¿cómo se llama? Bueno, eso usted ya sabe. No, dolor no, tristeza y se sintió que nadie salió a recibirlo, sus amigos, la iglesia de donde él había salido tampoco, ni el pastor fue a recibirlo al muelle y nadie, no, no. Entonces él se sintió muy triste y afligido por esa situación que viendo que nadie lo había salido a recibir. Entonces el Espíritu Santo le dijo, mira, es que tú no has llegado todavía a tu hogar. Cuando llegues a tu hogar, te vamos a recibir. Fue muy bonito eso, que el Espíritu Santo con esas palabras le dijo, sí, es que tú aquí estás de paso. Y cuando lleguemos allá, sí, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Cómo será cuando llegues tú a tu casa realmente? Y esas palabras lo confortaron, lo ayudaron y lo sacaron porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Hay veces tenemos situaciones así o nos comparamos con cosas. Yo recuerdo una ocasión que el Espíritu Santo hizo algo muy bonito. Claro que yo le tuve que pedir perdón al Señor por eso, ¿no? Porque hay veces se compara a uno con las cosas. Y cuando estaba ya descalzo y con pantalones corticos de que se habían destruido por el barro y todo eso, con el barro a las rodillas y hay veces con el agua al cuello, uno decía, si yo hubiera sido, pensaba entre mí, si yo hubiera sido médico, que yo quería ser médico, si hubiera sido ingeniero civil o hubiera sido el pianista, no estaría en esta condición. Yo pensé así, estaba pensando, viendo en todo el entorno que me rodeaba. Pero entonces el Señor me dijo, a través del Espíritu Santo, dijo, ¿acaso es mejor ser médico, ser pianista o ser ingeniero que servirme a mí? Cuando yo oí esas palabras que me exhortó, yo le dije, Señor, perdóname, aunque yo nunca lo dije, pero perdóname, porque no hay cosa más hermosa que poder dedicar mi vida a tu servicio. Y una de las cosas que después de ese viaje, que duró 3 años en la selva, de estar internado en la selva, fui a visitar a mi mamá y me encontré a mi papá y hacía años no lo veía.
Y entonces él me dijo, Israel, ¿y a qué te dedicas? Le dije, papá, pues yo soy pastor. Y me dijo, eso es lo más grandioso que te hubiera pasado en la vida, que le sirvieras a Dios. Yo no soy cristiano, pero eso es lo mejor que te hubiera pasado. Eso, y Dios usó a mi papá para que a través del Espíritu Santo, aunque porque Dios usa al que quiere, puso esas palabras en mi boca para que yo pudiera seguir adelante y no mirar hacia atrás, no tomar el arado de nuevo y seguir adelante, porque el Espíritu Santo nos consuela en esos momentos que más lo necesitamos. Él está ahí para ayudarnos. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso es lo que me ha mantenido estos casi 50 años de ministerio que llevo en el Señor. Él es el que me ha consolado, el que me ha fortalecido, el que me ha exhortado, el que me ha ayudado en todos estos años a seguir adelante y que me ha ayudado a terminar y que quiero terminar esta carrera con gozo. Esa es otra función que hace el Espíritu de Dios en nosotros, consolarnos. Pero también el Espíritu del Señor nos puede impulsar. Hay veces nosotros no miramos eso, pero Jesús dice que fue impulsado o guiado o llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentados. En la Biblia dice que algunas, por ejemplo, lo llama impulsar o mover. Dice que el viejito que estaba allí en el templo, dice que fue llevado, Simeón, fue llevado por el Espíritu Santo al templo cuando iba en la presentación de Jesús en el templo, y fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo para ver a Jesús, porque Dios le había prometido por el Espíritu Santo que él no moriría antes de que viera la salvación de Israel. Y entonces, cuando él ve al niño Jesús, dice, la salvación ha venido, y le se regocija porque mis ojos han visto tu salvación. Y él fue movido y llevado por el Espíritu Santo allá. Que eso es lo que Dios hace. A eso hizo con Felipe, lo guió y lo impulsó a ir le dijo, y vaya, y él fue allá al camino que era de Jerusalén a Gaza. Así el Espíritu de Dios también en un momento dado nos puede impulsar o nos puede guiar, o sea, mover hacia un lugar determinado para que hagamos un trabajo. Nos puede también, el Espíritu de Dios también nos habla y nos ordena. Que hoy casi no se ve eso, pues la gente dice, es que yo siento de Dios, pero eso es diferente. Cuando el Espíritu de Dios dice que Él nos ordena y también nos prohíbe, que es cosas, a veces el Espíritu Santo prohíbe a las personas hacer cosas en un determinado momento. No sé si hasta aquí ha sido claro que el Espíritu de Dios, hay en ocasiones en el Antiguo Testamento también Dios hacía a través del Espíritu otra función que me pareció muy importante, es que él trasladaba a las personas, o se conoce en el caso de Elías, que dice que el Espíritu de Dios lo llevaba y lo ponía de un lugar, o estaba aquí, y se lo llevaba y aparecía en otro lugar. Así dice, parece que Elías, eso era muy común en Elías, según lo que dice la Biblia, porque así lo da a entender Eliseo, es que Dios lo cogía y lo llevaba a otro lugar, y de ahí lo cogía y lo llevaba a otro lugar y a otro lugar. Y también en él es donde se ve que lo dice, y el Espíritu del Señor, Dios me llevó al Jordán y dijo, del Jordán vaya aquí, aquí a Jericó, aquí, a otro, hasta que llegó al momento de que lo trasladó realmente, definitivamente lo trasladó, y ahora está en la presencia de Dios. Es uno de los dos hombres que han sido trasladados por el Espíritu Santo a un lugar que no sabemos, pero están en cuerpo y alma y espíritu a un lugar delante de Dios que no sabemos. Pero también en el Nuevo Testamento también a Felipe dice que lo cogió y apareció en otra parte. O sea que
en azotos, sí. Entonces, eso el Espíritu de Dios, y eso lo puede hacer el Señor en las personas que están dispuestas y que creen que Dios lo puede hacer. Todas estas cosas que le he estado mencionando, Dios las puede hacer. Hay otra cosa, dice que aquí, que nos dice que Él nos revela los misterios. Hay cosas que uno no entiende. Pero Él en su poder y eso dice que está para revelar las cosas. Hay dos clases de hechos. Revelar en cuanto al conocimiento de las escrituras, o sea, nos hace entender las escrituras o nos revela el verdadero significado de las escrituras. Y hay otra cosa que también dice que Él nos revelará o nos dirá lo que oye del Padre, Él nos lo haría saber. O sea, acerca de las cosas que van a venir. Es el encargado de revelarnos acerca, o sea, darnos revelación, como decía ayer en la clase de la revelación, que no es un don, pero Dios sí puede mostrar por medio del Espíritu Santo las cosas que han de venir, pero no es profecía en ese aspecto, sino que es revelación de parte de Dios. Él sí puede revelar las cosas a las personas. No estoy hablando de las cosas, porque Jesús dijo que Él nos revelaría las cosas que habrán de venir y Él anticipa a las personas. Cuando a veces uno va a pasar algo, yo recuerdo una ocasión a mi esposa, ella tuvo un sueño y vio a su hermano, a uno de sus hermanos que son inconversos, que lo mataban. Entonces ella tuvo ese sueño o esa revelación y empezamos a orar y clamar para que Dios guardara a ese muchacho. Ciertamente, sí, sí Dios lo guardó, aunque creo que lo apuñalaron en una mano, pero no lo mataron como se había visto. Entonces Dios cuando muestra esas cosas, nos revela las cosas que van a suceder. No es para que, bueno, sacar pecho y decir, mire, a su hermano lo van a matar. No es para decir eso. Es para que oremos para que eso no suceda. Y si es algo bueno, para que pues que Dios lo haga y lo cumpla. Pero cuando Dios me empezó a mostrar cosas, Dios me mostraba, por ejemplo, que se iba a caer un avión. Entonces yo le decía, hermano, Dios me ha mostrado que se va a caer un avión. Y se caía el avión y le dice, mire, yo se lo había dicho al principio, hace como unos 45 años. Entonces, y uno como que sacaba pecho de esas cosas, de esa revelación que Dios le había dado de lo que iba a suceder. Pero Dios le revelaba estas cosas es para que nosotros oremos para que no suceda, no para que sucedan, sino para que no sucedan, oremos al Señor. Hubo una persona que tenía revelación que fue muy nombrado, ya murió, y vino aquí a Colombia y un día me invitaron, llegó el gran predicador y entonces y el profeta no sé qué y fue a la Santa María y una persona me convidó y yo venía de la selva y me convidó a escucharlo y ya había oído de él pero no lo había visto tenido pero cuando ese hombre predicó o medio predicó porque no predicó, después empezó a hablar de cosas que iban a suceder en Colombia. Dios le mostraba así, pero era para que oráramos. Pero él las profetizó y dijo que iban a suceder en lugar de haber orado y todas esas cosas que él dijo sucedieron. Y ese día a mí no me gustó eso y porque entendí que Dios nos mostraba o nos revelaba las cosas eran para que no sucedieran. O sea, para que nosotros albergamos. Recuerden que Dios le mostró a Jonás que Dios iba a destruir a Nínive. ¿Cuál era la intención de que Dios demostrara a, a Jonás que iba a destruir a Nínive? ¿Para destruir a Nínive? No, Dios quería era que la gente, al ir y pregonar la palabra de Dios, la gente se arrepintiera porque Dios se duele de hacer el mal a la gente, o sea, de permitir que las cosas sucedan. Sí, por ejemplo, yo creo que este asunto del virus, Dios puede haber mostrado a muchas personas, pero no oramos, no hicimos lo que debíamos hacer. Y el Espíritu Santo hubiera podido mostrar, se les mostró a algunas personas, debíamos haber orado para que eso no sucediera.
pero no hicimos caso. Entonces, la revelación no es para sacar pecho, es para que si Dios le muestra a alguien, por medio de su Espíritu Santo, algo, a alguien que va a suceder, es para que ore, para que en el caso de desastres naturales o en caso de cosas que van a suceder, y si no son buenas, Dios, así como le habló a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios le habló para que Abraham intercediera. Y así uno cuando muestra las cosas era para que la gente se arrepintiera y se convirtiera, porque Dios no quería ese dolor. Por ejemplo, a los cananeos les dio 430 años para que se arrepintieran y no lo hicieron. Entonces dice que Dios muestra las cosas es para que no sucedan en el caso ya que son de cosas que van a suceder en la vida de las personas. A veces Dios nos muestra y no le hacíamos caso. Entonces, pero Dios quiere que nos revela las cosas que han de venir, es el que digo, para que nosotros no estemos desapercibidos. Creo que estas son de las funciones más principales que hace el Espíritu Santo a diario en la vida de las personas. No es por... A veces no pensamos que Dios haga eso hoy, pero Dios lo quiere hacer hoy con usted y conmigo, si lo tenemos en cuenta a diario en nuestra vida. Le damos gracias a Dios. Espero que no haya sido claro, concreto y preciso en la información que les doy hoy, porque eso es lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida y en la vida de los demás, y más en este último tiempo que antes que venga el Señor. Dios quiere manifestarse en todo esto, pero primero tenemos que creer y tener la fe que Dios lo va a hacer por medio del Espíritu Santo y que Él está dispuesto a hacerlo en nuestras vidas ahora. Todo lo que dice el Espíritu no puede contradecir a las palabras de Dios. Hay veces yo encuentro gente que dice que el Señor me dijo que el Espíritu de Dios, pero eso no puede contradecir. Hay un señor que decía que Dios le había mostrado que el Espíritu de Dios, que para que las mujeres no fueran celosas, que se casara cada año. Esto es un pastor de Estados Unidos y entonces ya tiene como 10 esposas a este tiempo. ¿Qué será para que las mujeres no sintieran celos? Pues, pero eso no es conforme a la palabra, eso no viene del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que tener el discernimiento de lo que es de Dios y las cosas que Dios habla no pueden contradecir a su palabra en ningún momento ni actuar en contra de la palabra de Dios, porque el Espíritu acomoda la palabra a lo espiritual. Por eso necesitamos hoy más que nunca la ayuda del Espíritu Santo. Ayer se quedaron algunas preguntas, entonces, sí, si hay algunas preguntas o algún, de pronto, bueno, no testimonio porque no lo podemos publicar, pero sí creo que todos hemos tenido experiencias en esto que le estoy enseñando hoy. Sí, vamos a responder algunas preguntas con la ayuda de Dios. ¿Me hacen, ya oyeron la pregunta? Bueno, es muy excelente esa pregunta. El Espíritu Santo recuerda todo, no solamente la palabra de Dios, sino nos puede recordar todo. Por ejemplo, si uno le pide, siempre hay que pedirles al Padre, no al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todo lo que debemos pedir al Padre. Por ejemplo, si yo necesito que, no solamente que me recuerde algo, por ejemplo, yo necesito pagar un recibo. Y yo digo, sí, Padre, permite que me acuerde de pagar este recibo tal día. Y el Señor lo hace. El Espíritu Santo ese día le recuerda y le dice, bueno, hay que pagar el recibo. Pero cuando uno está hablando a las personas,
Dios recuerda, el Espíritu Santo le recuerda el versículo apropiado para darle respuesta a las personas. También lo hace. El Espíritu Santo también, por ejemplo, una persona que estudia y le puede decir al Señor, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me recuerde las cosas que he aprendido en esta materia, y Él lo hace también. O sea que el Espíritu Santo está dispuesto aún no solamente a recordarle, sino a enseñarle las cosas, aún porque Él sabe, es el Padre de toda la ciencia, ¿no? Y de todas las lenguas. Entonces el Espíritu Santo puede hacerlo recordar no solamente la palabra de Dios, sino todas las cosas que necesitamos en un momento dado. Aún también yo le pido, Padre, que tu Espíritu Santo me despierte a tal hora, y me despierta a esa hora, porque Él también está ahí para ayudarnos en todas las cosas, no solamente en eso, sino en todas las cosas. Parece que no oyeron la pregunta porque como que lo que hice fue, la pregunta era, repite la pregunta. Mi ayudante me dice, mi colaboradora me dice que repita la pregunta. Es que si el Espíritu Santo solo recuerda la palabra de Dios, yo le digo no. Dios nos puede recordar todas las cosas, las matemáticas. Si yo voy a presentar un examen, le puedo decir, Señor, siempre y cuando yo haya estudiado y todo, le digo, Señor, recuérdame la fórmula ¿cómo es la fórmula del triángulo? Entonces, base por altura sobre 2, entonces ya también el Espíritu Santo puede hacer eso. O que es un polinomio o cualquier cosa de esas, el Señor le puede recordar en un momento cómo se hace, cuál es el pi de la circunferencia, te puede acordar cualquier cosa. Si tú lo has aprendido, Él también lo puede hacer. Bueno, la siguiente pregunta la hace Alexandra Zamora Bautista. Dice, Pastor, un saludo fraternal de su Gracias. madre. Recuerde que aquí lo esperamos en su cuarto. Luego le dice, el Espíritu Santo también se contrista por no hacerle caso cuando nos revela las cosas. Repita la pregunta. Que si el Espíritu Santo se contrista, sí, Él es una persona, no he hablado de eso, de lo que hace el Espíritu Santo sí contristar es entristecer, sí se le contrista cuando no se hace caso, cuando las personas se airan, cuando se enojan, cuando hacen estas cosas, el Espíritu Santo se puede contristar, apagar también. Entonces sí, el Espíritu de Dios, cuando uno no le hace caso, se contrista y se apaga y no hace sus funciones que tiene que hacer. Cuando él está contristado, no hace ninguna de estas cosas que debía hacer en cuanto a sus funciones. Si está contristado, no lo hace. Al Espíritu Santo también en el capítulo 5 de los Hechos dice que se le mintió, dice al Espíritu Santo. También eso, en el caso de Ananías y Zafira, también le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, sí se puede en un momento dado contristar el Espíritu Santo de Dios. Bueno, otra pregunta es, cuando Dios, digamos, le muestra a alguien, pero él no interpreta o no sabe qué significa eso que le mostró, ¿puede orar para que Dios le revele eso? ¿O el Espíritu de Dios lo revele? Sí, sí, el autor de los sueños, por ejemplo, a veces uno le muestra cosas y uno no entiende. Entonces, uno sí puede orar al Señor para que, dice, Señor, yo no entiendo. Por ejemplo, yo soy muy malo para interpretar sueños y esas visiones, no. Pero entonces yo le digo, Señor, muéstreme qué es lo que me quiere decir, y él lo hace. Entonces ya, bueno, y pues yo no entiendo mucho de simbologías y todo eso, no entiendo mucho, pero cuando yo entiendo lo que él me está diciendo, pues ya ni siquiera me preocupa qué significa tal cosa o tal cosa. No, no, ya no, teniendo, yo entiendo qué es lo que me quiso decir y ya. Bueno, con respecto a las preguntas de ayer, pregunta Fabio Eduardo Sandoval. Pastor, ¿alguien más en la Biblia tuvo o tiene el don de la fe, aparte de Jesús? De pronto Abraham. Que si, ¿cuáles personas tuvieron el don de la fe en la Biblia? Yo creo que de los apóstoles, Pedro, Pablo y otras personas, yo creo que hasta Juan tuvieron el don de la fe.
por la manera que actúan. Por ejemplo, recuerden que Juan y otro, creo que Andrés, dicen, no, siquiera hacemos descender fuego del cielo. Recuerdan que y los llamaron hijos del trueno porque tenían mucha fe y podían hacer cosas. El que dijo, Señor, mire que aquí hay un muchacho con dos pececillos y 5 panes, muestra que tenía fe para eso. Entonces, no solamente Jesús tuvo el don de la fe, nosotros está ahí en Primera de los Corintios capítulo 12, que hay muchas personas que pueden tener el don de la fe. Y si no hay, entonces podemos desearlo y anhelar ese don, porque dice que debemos anhelar o desear los dones mejores. Y ese es uno de los de poder, ese es el don de la fe, puede anhelarlo. Bueno, aquí hay una pregunta. El Espíritu Santo es de Angie Pérez. ¿El Espíritu puede estar de forma permanente con una persona? ¿Y qué se debe hacer para que esté siempre? ¿Con Jesús lo estuvo siempre o en el momento de su muerte lo dejó? Ahí son 3 preguntas. Bueno, aquí hacen 3 preguntas, no sé si han escuchado las preguntas. Entonces preguntan que si que el ¿Sí Espíritu... puede estar permanente ¿El con una Espíritu persona? Santo puede permanecer sobre una persona? Sí, sí, puede permanecer. Hay gente que siempre, por ejemplo, Esteban dice que era lleno del Espíritu Santo, él es una persona que fue lleno. Pablo también dice que era lleno del Espíritu Santo y es porque estaba permanentemente el Espíritu de Dios en él, pero hacían cosas, por ejemplo, el apóstol Pablo hacía una cosa que mientras él estaba en su trabajo de hacer tiendas, él predicaba los sábados, o sea, el día de los sábados generalmente, y, y por las noches se enseñaba la palabra de Dios, pero en el día hacía tiendas, o sea, fabricaba, dice que él mientras hacía las tiendas hablaba en otras lenguas, o sea, se estaba llenando el Espíritu Santo eh, y de hecho leía la palabra, todas esas cosas, oraba, ayunaba y hacía todas las cosas que es lo que hacen que el Espíritu Santo lo llene. Esas son las cosas que debe hacer para hablar en lenguas, que la palabra de Cristo mora en abundancia, ayunar, orar. Y muy importante estar desempeñando el trabajo, porque si uno no, si recibe y no da, pues no es funcional. Para que esté constantemente lleno, tiene que uno estar dándole a otros. Aunque se desocupa, pero sigue, uno lee y ora y vuelve y se llena y sigue sirviendo. ¿Con Jesús estuvo siempre o en el momento de su muerte lo dejó? No, de hecho, con Jesús siempre estuvo. Ok. La otra pregunta. Dice que si puede ampliar un poquito cómo se contrista al Espíritu Santo. Me están preguntando que si puedo ampliar de contristar. Mire, el enojo, la ira, el pecar, eso contrista al Espíritu Santo. Lo que es pecado contrista al Espíritu Santo en un momento dado. Sí, si pecamos y no nos arrepentimos, porque cuando Él nos anhela celosamente, nos muestra que estamos haciendo algo mal y uno le dice, ay, sí, Señor, perdone, ahí no se contristó. Pero sí, si uno permanece en el pecado, lo llega a contristar. Bueno, hay otra pregunta. Es de Miriam, Janet Romero. Dice, ¿y podemos pedir en oración que el Señor nos confirme los dones? Sí, sí. Repita la pregunta. Dicen que si puede una persona pedir a Dios en oración que confirme los dones, sí, Dios usa. Eso decía el apóstol Pablo, yo voy a confirmar los dones que tienen. Y hay veces se les daba los dones por la imposición de las manos a las personas, o sea, como le dijo a Timoteo, le dice que no olvide los dones que fueron dados por profecía o la confirmación y por la imposición de las manos. Entonces, sí se puede hacer eso. ¿Ya? Bueno, La idea de tener esta semana es que mañana, el domingo tenemos ayuno, creo que ya. en ayuno de oración toda la mañana. Y la idea es que usted se prepare para decir esta semana, lea más la Biblia, sáquenle tiempo para estar con Dios, hablen en lenguas, si es posible ayunar, ayunen.
y, y busquen del Señor y compartan a otro. Eso es lo que nos hace que podamos estar llenos del Espíritu Santo. Si no es bautizar en el Espíritu Santo, pues yo creo que mañana viernes estaré hablando de las cosas que se necesitan para ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, para que el viernes, cuando estemos en la alabanza, en la adoración, el domingo estemos en la alabanza, en la adoración, usted pueda ser lleno o bautizado, y si tiene todas estas cosas, no solamente bautizado, si ya habla en lenguas y es bautizado, para que sea lleno. Esta es la idea de que tengo el domingo, para que Dios los llene con su Espíritu Santo. Esa es la idea que tengo para el domingo, lo que le estaba pidiendo al Señor que haga el domingo con las personas, aunque hubiera sido muy bonito hacerlo presencial, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo virtual, pero aún así de lejos, eh, en esta semana pasada que tuvimos reunión de pastores, el Señor estuvo ministrando a las personas que están enfermas a través a pesar de que están lejos, Dios en palabra de ciencia mostró que algunas personas estaban sufriendo de algunos dolores y fueron sanados, dieron testimonio de que habían sido sanados ese mismo día que estábamos en esa reunión de pastores. Creo que fue el sábado, hicimos la reunión de pastores de toda ICOP. Entonces, y Dios se manifestó y fueron sanas esas personas. Entonces yo creo que se puede hacer algo así a distancia, porque Dios está allá y Dios está aquí con nosotros, Él está en todas partes. Entonces la distancia no es un problema, pero sí necesitamos estar dispuestos para que eso suceda. Hermanos, muchas gracias. Vamos a orar y terminamos este día. Espero que estas conferencias sobre el Espíritu Santo le den, ¿cómo llama? Para que usted anhele tener todas estas cosas que hace el Espíritu Santo y para que se hagan manifiestas en su vida. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, porque hoy más que nunca necesitamos ser investidos de poder de lo alto, tener el don del Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. También, Señor, que se manifiesten en todas las personas los dones de tu Espíritu Santo, porque para eso lo dejaste, Señor, y que sigas enviando obreros a tus mies, como dice rogar, Señor, que envíe obreros a tus mies. Llama, Señor, personas para el ministerio y confírmalas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque estamos aprendiendo a hacer caso, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por guardar nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras autoridades, Señor. Y gracias por erradicar ya este virus en el nombre de Jesús. Lo damos, como decía, el difunto virus en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús, porque tú nos oyes. Señor, que ninguno tenga falta de ningún bien y que, Señor, ninguno pierda la fe, Señor, sino que cada día su fe aumente más y más, y que guarde los pensamientos y el corazón en completa paz, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, y que Cristo sea formado cada día en cada uno de nosotros, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Y mañana en el mismo canal y a la misma hora de hoy nos vemos. Dios les bendiga. Muchas gracias.